Luz y sal, hermanos, reunir y servir. Bienvenidos a esta lección número 29 del segundo grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, que se titula La reconciliación es vuelta al amor. Efectivamente, vamos a ver el sacramento de la reconciliación. Y bueno, para entender bien qué es este sacramento, pues vamos a ver toda esta lección, lo que compete en materia, que es el pecado. Y para entender esto, bueno, pues debemos recordar más bien que Jesús conoce el corazón del hombre, todo lo que hay en él, y lo observa como una consecuencia del pecado original, por esta predisposición que tenemos a ser pecadores a partir de este gran pecado original, pues Dios conoce que pues la gran fuente de nuestra perdición o de nuestra condenación pues es el pecado. Tomando como iniciativa esto, pues Jesucristo encuentra un elemento restaurador de la vida espiritual, es decir, que nos da la oportunidad de restaurar aquello que ha sido roto en nosotros. Por lo tanto, bueno, pues para eso instituye este sacramento, que lo conocemos como la reconciliación, el sacramento de la confesión o el sacramento de la penitencia. Y bueno, pues para entender qué es lo que ejerce este sacramento tal cual, pues debemos entender qué es el pecado. Seguramente pues ya lo hemos visto en muchas ocasiones, lo vamos a recordar. El pecado pues es esa transgresión a la ley de Dios. Es un acto considerado como de no amor, de desamor a Dios totalmente. Y bueno, pues aquí nos habla también San Agustín de que cualquier pensamiento, cualquier palabra u obra en contra de Dios es pecado. Por lo tanto, pues se convierte en una rebeldía, en una rebelión en contra del amor de Dios. Ahora sí que es todo aquello que me hace rechazar a Dios, pues es un pecado tal cual. Y bueno, pues vamos a recordar que el poder de perdonar pecados, pues lo hace Jesús, lo hemos visto a través de la vida pública en varios ejemplos que ahorita mencionaremos. Y bueno, pues para entender esto, nos hacemos una pregunta, una lógica, ¿no? Si el pecado es una ofensa a Dios, es un acto de no amor, de desamor, de rechazo a Dios, por lo tanto, la persona que es ofendida solamente es la única que puede perdonar y olvidar la falta. Bajo esta analogía es que nosotros podemos entender que Jesucristo tal cual, pues al ser hijo de Dios, tiene la capacidad de perdonar los pecados. Y bueno, pues vemos que esta facultad la ejerce en su vida pública cuando perdona al paralítico, a la adúltera, a Zaqueo, y en la parábola del hijo pródigo, donde en el acto de amor más puro, Dios perdona los pecados de estos personajes. Y bueno, vemos que Dios les perdona los pecados a ellos conociendo el interior de su corazón, reconociendo que hay un arrepentimiento, una culpa en ellos, y es así como que Dios en su gran misericordia, clemencia, y consciente de que tenemos esa tendencia a pecar, de que somos impulsivos, imprudentes y caemos siempre en pecado, pues Él en ese acto de amor busca siempre que nosotros podamos ser liberados del pecado teniendo una regeneración. Por lo tanto, busca que la persona pecadora reconozca su pecado, se arrepienta y sea libre de nuevo. Recordemos que el pecado es una gran atadura que nos impide ser libres. Y
y bueno, también somos reos de nuestros propios pecados. Es importante, por ejemplo, en estos pasajes bíblicos vemos que Dios se acerca a todas esas personas pecadoras. Al hablar con ellos, les toca el corazón haciéndoles ver su falta. Estas personas lo reconocen, se arrepienten y buscan su perdón, o aún sin pedírselo, Dios les concede este perdón. Con tan solo que Él conozca el arrepentimiento en su corazón. Y bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son los efectos del pecado. Vamos a recordar que en el primer grado vimos lo que era el pecado venial y el pecado mortal. Vamos a recordarlos un poquito. El pecado venial, pues es una transgresión leve a la ley de Dios, es decir, es un pecado que no deja de serlo, sin embargo no es de tal gravedad que pudiera condenarme. Sin embargo, pues tiene varias características. La primera es que debilita la voluntad del hombre, es decir, que lo va haciendo cada vez más débil y con una predisposición muy fuerte al pecado mortal. Es decir, que si yo voy cometiendo pecado venial, en pecado venial, en pecado venial, por consecuencia se va a convertir en un pecado mortal, algo que es lo que Dios no quiere, ya que el pecado mortal pues es una falta gravísima que corta la comunicación con Dios de manera tajante. Es decir, que va a existir una enemistad significativa entre Dios y el hombre. Todo lo que signifique e implique la esencia o presencia divina le es antipático con signo de enemistad. Por ejemplo, esto lo podemos ver cuando una persona que está en pecado mortal y de repente escucha algo de Dios o que reconoce que está restregándole en la cara su pecado, inmediatamente va a sentir aversión por las cosas de Dios. Va a decir, no, esto no es para mí, esto no existe, eso es, no sé, cosa aparte, esto no me aplica, entonces, como estoy en pecado mortal, mejor me alejo, ¿no? Y puede engañar a medio mundo, pero no se puede engañar a sí mismo. Sin embargo, esto puede llegar a una gran consecuencia, que entre más grande sea ese abismo de enemistad, pues la persona corre el peligro de llegar a una condenación eterna. Por lo tanto, no es un acto positivo de rechazo divino, sino que el mismo hombre, o sea, el alma que está privada del cuerpo por la muerte, en vez de tender hacia Dios como su único y legítimo fin, huye de él, porque en ella privan los sentimientos y la animosidad contrarios a la amistad y similitud en el bien con Dios. Y yo creo más bien que nadie nos podemos engañar. Todos sabemos, incluso las personas que viven en pecado mortal saben que están en pecado mortal, pero se sienten indignas de merecer reentablar esa relación con Dios. Sin embargo, es muy importante que no caigamos en este pecado. Y bueno, pues muchos me han preguntado, ¿cómo puedo diferenciar un pecado venial contra uno mortal? Pues radica la diferencia esencialmente en que se transgreden los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y como lo dice, pues mortal, pues nos implica de muerte, nos habla de una muerte, ya sea una muerte espiritual, una muerte hacia mi relación con Dios o hacia mi prójimo. Es muy importante que entendamos cómo nuestras acciones puedan llegar a complicar tanto una situación que puedan acabar, a lo mejor empieza un pecado venial y se convierte en un pecado mortal. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer un chisme acerca de una persona porque me cae mal, porque me enemisté, por la razón que sea, y ese chisme llega a traer como consecuencia que, por ejemplo, la otra persona sufra, incluso pues que la lleguen a matar o que
la lleguen a agredir física, moral, espiritualmente, ahí es como tal cual un pecado venial se convierte automáticamente en un pecado mortal. Puesto que todas nuestras acciones tienen consecuencias, es muy importante siempre reconciliarnos con Dios y cortar de tajo todo lo que nos está llevando. Es como, por ejemplo, ¿no? Una mentira lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, hasta que se vuelve una bola de nieve y no podemos pararla. Así, de esta misma intensidad puede ser el pecado venial al convertirse el pecado mortal. Y bueno, pues una persona puede vivir en pecado mortal incluso toda su vida, en enemistad con Dios, incluso nunca reconciliarse. Sin embargo, en el último momento de su vida, como les comenté, o sea, pueden engañar a todo el mundo, pero nunca nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y si en ese último momento de mi vida o de la vida del hombre, la persona se arrepiente de a lo mejor de algo que pudo haber hecho que no hizo o de lo que lo llevó a la condenación, y Dios lo reconoce, Dios le puede perdonar ese pecado y aún así ser merecedor de esa vida eterna. Ojo, es muy importante aquí, Dios perdona todo, todo. Sin embargo, lo que nunca va a perdonar es de que no sintamos el arrepentimiento de nuestras faltas. La justicia viene después. Dios nos perdona en su infinita bondad, pero nuestras acciones no. Las consecuencias de nuestros actos siempre nos van a perseguir y las vamos a tener que enfrentar como es debido. Y vamos a ver que los efectos del pecado, como nos dice San Ignacio de Loyola, el pecado es la disminución que puede llegar hasta la destrucción en materia de fe, esperanza y caridad. Recordemos que estas tres son las virtudes teologales que pueden llegar hasta la privación de la vida sobrenatural. Si nosotros estamos empecinados en vivir en este pecado, aún sabiendo que estamos en pecado, pues lo único que vamos a hacer es de que aún después de muertos en el juicio personal de la muerte, pues nos condenemos, puesto que la persona vive obstinada en vivir en ese pecado. Es muy importante que recordemos que estas virtudes se van a ir disminuyendo poco a poco hasta totalmente dormirlas, puesto que la única manera de tener vivas estas virtudes es a través del estado de la gracia. Es como se van a ir alimentando poco a poco y acrecentando las gracias y la fortaleza para luchar en contra del pecado. Antes de pasar al siguiente tema, quiero recordarles que un paso previo al pecado, pues es la concupiscencia, la tentación, aquella que nosotros no vamos a estar siempre expuestos y siempre vamos a ser débiles ante ella. Sin embargo, retomando un poquito las lecciones anteriores, con la comunión sacramental vamos a poder obtener las fuerzas necesarias y la gracia santificante para poder alejarnos de esta concupiscencia y tener, ahora sí como dice el dicho, ¿no? La carne es débil o el cuerpo lo sabe. Sí, sí es verdad, tiene mucha razón, pero es más fuerte la voluntad fortalecida a través de la comunión sacramental que nos da Jesucristo a través de la Santa Eucaristía. Entonces, entre más frecuentemos este sacramento de la Eucaristía, más tendremos la fuerza y la voluntad de alejarnos de la tentación, incluso de reconocer aquellos momentos en los cuales podemos caer en pecado, y Dios es tan grande que entre más cerca y en comunión estés con Él, incluso te puede llegar a dar a conocer o dejarte ver las consecuencias que puede tener si tú accedes a esa concupiscencia.
Entonces, pues aquí el reto es de que detectemos la concupiscencia, la ocasión de pecado, la tentación, para evitar caer en ese pecado, alejarnos y mientras sea venial, limpiarnos para que no se convierta en un pecado mortal. Recordemos que la Santa Eucaristía, por el simple hecho de recibirla, perdona los pecados veniales. Por eso siempre debemos de tener el firme propósito y la firme convicción de recibir a Jesucristo que limpie, purifique y nos llene de fe, fortaleza, gracia y bendición para destruir aquello con lo que fuimos manchados desde la última comunión que tomé hasta esta nueva que estoy por tomar. Entonces, por eso nos dicen que si es posible todos los días frecuentes la Eucaristía para que puedas estar lo más limpio de pecado posible. Nunca se va a estar al 100 porque nuestra naturaleza es ser pecadores. Sin embargo, podemos arrepentirnos una y otra vez, puesto como nos dice el Papa Francisco, ¿no? Dios nunca se cansa de perdonar, nosotros somos los que nos cansamos de pedir ese perdón. Ahora bien, vamos a la clasificación del pecado. Esta clasificación es para ir desglosando e identificando poco a poco cómo operan los pecados y cómo podemos atribuirlos a ciertas características muy importantes. Obviamente la primera clasificación pues es pecado venial o pecado mortal, sin embargo hay algunas otras. El primero de todos pues es el pecado original, que ya lo conocemos ampliamente, que lo cometieron pues nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que traemos por causa de origen hereditaria y que solamente se quita con el bautismo. El pecado actual es la acción u omisión personal que cada uno de nosotros cometemos y de lo cual nosotros somos personalmente responsables. O sea que aquí la culpa es 100% nuestra. El pecado habitual no es el cometer pecado tal cual, o sea, ya no hay responsabilidad directa, sino el estado de pecado. O sea, a lo mejor por culpa de mi vecino caí en enojo, caí en insultos, transgresión y estoy en ese momento. Es un afecto del pecado actual del que nos negamos a salir. Y aquí, bueno, pues entra mucho lo que es la soberbia, ¿no? La obstinación a permanecer en ese pecado. Después viene otra que es el pecado ajeno, que es aquel que cometemos cuando inducimos a otra persona para que cometa el pecado actual, para que esa persona esté en pecado. Por ejemplo, el escándalo es un pecado ajeno. Por ejemplo, también los traficantes de drogas, de trata de blancas, la pornografía, eso es. Otra, que esto lo vimos en primer grado e incluso se puede considerar que es un pecado que no lo perdona Dios, que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué se dice que no lo perdona Dios? Por varias razones. Primero, porque por desesperación de no poder ser perdonado, por presunción, por obstinación, por impenitencia final, por resistencia a la verdad, peco de dudar de la misericordia de Dios. A lo mejor puedo pensar que mi pecado es tan grande, tan grande, tan grande que Dios jamás me va a perdonar. Y si yo pienso que Dios nunca me va a perdonar, pues efectivamente, pues Dios no me va a perdonar porque yo no estoy arrepentido y no estoy pidiendo perdón. Por eso se dice que los pecados contra el Espíritu Santo son muy
difíciles de perdonar, puesto que dudas de la misericordia de Dios. Entonces, por ejemplo, la envidia también es un pecado difícil de entender, ¿no? O también la desesperación de cometer, de que Dios no me perdona, o la presunción de, no, yo cometo todos los pecados del mundo, al fin Dios me perdona. O sea, también esto es algo que a Dios le cuesta mucho trabajo. Sin embargo, no los perdona si realmente hay un arrepentimiento. Después está el pecado de omisión, que es el no cumplimiento de la obligación que impone la autoridad eclesiástica, aduciendo que no es de la ley divina cuando la Iglesia tiene facultad de regularla. Por ejemplo, algo que vemos muy comúnmente, ¿no? Cuando estamos a punto de tomar la Santa Comunión y veo que a lo mejor mi hijo, mi hermano, mi cuñado se para y toma la comunión, y yo sé que pues simplemente, o sea, está en un pecado mortal por las situaciones que se dan entre familia, pues aquí nosotros cometemos un pecado de omisión. O decimos de, ay, no, bueno, pues si Dios quiso que tomara la comunión y el Padre se la dio, bueno, pues ya es cosa de Dios, ¿no? No, aquí hay un pecado de omisión y esto se tiene que confesar también. Después viene el pecado de silencio, que por esconder lo que se sabe, con obligación de declararlo, se comete. Entonces, ahora es muy parecido al de omisión, puesto que se sabe, pero aquí se guarda totalmente silencio con tal de esconder lo que se sabe, sabiendo que se tiene que declarar, ¿no? Después vemos el pecado de sodomía. Por ejemplo, aquí aplica el uso antinatural del sexo, por ejemplo, orgías o relaciones carnales entre personas del mismo sexo, o por ejemplo este tipo de parejas swingers que estando casadas comparten parejas, todo este tipo de situaciones que no son actos de amor, bueno, pues se convierte en un pecado de sodomía, ¿no? Donde lo más importante pues es el placer carnal. Y bueno, pues es uno de los pecados que clama venganza al cielo. Otros son el homicidio voluntario. Aquí es muy importante que entendamos que el aborto forma parte de ello, la opresión a los pobres, el fraude en el pago a los trabajadores. Se dice que claman venganza al cielo porque tienen estos pecados una malicia especial y en forma especial provocan la ira y el castigo de Dios, es decir, que se actúa con dolo, con alevosía, con ventaja. O sea, por ejemplo, si la persona sabe que va a intercambiar a la pareja para que tenga nuevas experiencias extrasensoriales y todo, sabes a lo que vas y aún así accedes a hacerlo, o sea, eso provoca la ira de Dios. Por eso estos pecados de sodomía claman venganza al cielo y son muy, muy difíciles de perdonar, no imposibles porque Dios todo lo perdona, pero recordemos, siempre y cuando exista el arrepentimiento dentro de nosotros. Y pues por ejemplo, esto lo vemos en el libro del Génesis cuando Caín mata a su hermano y le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y pues Dios ya sabía que lo había matado, ¿no? Pero pues Caín, pues al temer la ira de Dios, pues es desterrado, ¿no? Entonces, esa es la pauta que tenemos sobre estos pecados y es muy importante que no lleguemos a caer en esto porque así como es tan grave el pecado, también es grave la consecuencia. Y no es que sea castigo de Dios tal cual, es la consecuencia de nuestro acto
que nos va a llevar incluso hasta la perdición del alma. Es muy importante. Después tenemos el pecado capital, lo que son la raíz o principio de todos los demás. Ahora sí que el pecado de gula, de lujuria, pues la lujuria pues nos va a llevar a una forma antinatural del sexo, ¿no? La gula, la pereza, todo esto nos habla de que la gravedad no es mayor, pero al evitarlos destruimos así la posibilidad de caer en los demás. Incluso se tiene pensado que uno lleva a la otra y así es como una cadenita, ¿no? Hasta que pues ya nos vemos inmersos en todo eso y ya no podemos salir. Y después el último, bueno, pues es el pecado material, que es el que se comete por inadvertencia, sin conocimiento y sin libre consentimiento. No es en realidad tal cual un pecado, sino tan solo materia de pecado, sin voluntad de cometerlo. Recuerden que para que exista el acto tal cual, en este caso el pecado, y exista en su plenitud, debe de haber la conciencia, la voluntad de cometerlo. Cuando, por ejemplo, en el caso del aborto, si yo me embaracé a los 15 años y mi madre llega y me dice, no, tú no vas a tener ese hijo, lo vas a abortar, quien comete el pecado del aborto es la mamá, aunque a ti te hayan provocado el aborto. Por eso es muy importante que la voluntad siempre esté jugando un papel importante en todo esto. A lo mejor involuntariamente yo caí en un pecado mortal, a lo mejor me obligaron a matar a otra persona porque era su vida o la mía, o si no lo mataba a él, me mataban a mí. Cosas que sean, pues como dice aquí, o sea, sin conocimiento o sin consentimiento acertado, o sea, voluntario de la persona. Entonces este pecado solamente, a lo mejor un pecado mortal que podría ser el asesinato, podría quedarse nada más en un pecado material. Por eso es muy importante que acudamos a este sacramento y vayamos con un sacerdote para que nos ayude a valorar la gravedad. Recordemos que no importa el pecado, importa la gravedad, la voluntad, la participación y la consecuencia que este pecado trajo y cuál es la responsabilidad que yo tengo en este pecado. Estas podrían ser las atenuantes que podría identificar a cada uno de estos pecados. Y bueno, pues con esta clasificación terminamos esta lección. Es muy importante y yo creo que bastante amplio el tema. Sin embargo, bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Seguimos hablando la siguiente lección de este sacramento. Muchas gracias. Y bueno, pues hacer examen de conciencia, chicas. Luz y sal, reunir y servir. Dios las bendiga. Un beso enorme. Ahora vamos a ver el cuestionario de esta lección. Pregunta número 1. ¿Por qué debe considerarse el sacramento de la penitencia como una muestra maravillosa de la bondad divina? Pregunta 2. ¿Relata algún hecho del Evangelio que demuestre la misericordia de Cristo para con los pecadores? Un hecho distinto, claro, a lo que ya contiene esta lección. 3. Convence con tus propias palabras y argumentos a un supuesto dudoso de que Cristo tenía poder para perdonar los pecados. Aquí es como un ejercicio que tenemos que hacer para hacerle entender a otra persona cómo es que Cristo tiene este poder. Pregunta número 4. ¿Por qué el pecado es en realidad dos cosas? No justicia y no amor. Y pregunta número 5. Indica 3 de los tipos de pecados que más te preocuparon, indicando el por qué. Bueno, pues si tienen alguna duda, no duden en
en preguntarme, estoy para servirles. Luz y sal, reunir y servir. Y que Dios los bendiga.